como le comenté desde temprano, el gobierno federal entregó el paquete económico al Congreso de la Unión. Ayer estuvo el secretario de Hacienda comentándolo. Y bueno, pues vamos a hablar al respecto con el doctor Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias. Al contrario, Pascal, me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué te pareció en cuanto a, hay quienes lo juzgan como muy optimista este paquete porque pues plantea un crecimiento de la economía superior al que mencionan o esperan los analistas, también planea una inflación más baja, un tipo de cambio más fuerte para el peso? ¿Es excesivamente optimista esta propuesta, este paquete económico? Mira, en pocas palabras sí, o sea, me parece que la historia, la narrativa viene bien justificada, creo que eso lo cuidaron, viene más o menos consistente. En algunas cosas, Pascal, incluso cándida, o sea, se le da mucho peso a lo que suceda en Estados Unidos, entre que se acerquen industrias a México, las remesas, etcétera. Pero sí llamaron la atención por los supuestos macro, particularmente dos que ya mencionas. Un crecimiento que entre los analistas nadie espera, e incluso pues llama la atención. Normalmente la Secretaría de Hacienda presenta rangos y siempre como valor puntual pone el del centro. Para este paquete en especial se va al valor derecho, pone el más alto que ocurriría dentro del rango. Y también, como lo mencionabas, pues espera una caída muy abrupta de la inflación durante el 2023, que a lo mejor no ocurre. Bueno, ¿qué implicación tiene esto? ¿Significa que si no se cumplen pues estos supuestos, lo que vendrá, lo que ocurrirá es que se tendrá que ir reajustando el presupuesto sobre la marcha y haciendo recortes en los diferentes ámbitos del gobierno? Eso es precisamente lo que preocupa. Mira, es un paquete que trae unos requerimientos financieros para la gente que nos escucha, el endeudamiento más alto de lo observado en años anteriores. Y aquí quiero hacer un comercial, Pascal, porque el CIEP lo dijo desde hace tiempo. México va a estar batallando mucho para cuadrar sus presupuestos sin requerimientos financieros crecientes. Y el de este año es 4.1. Se trató de dar cierto impulso a gasto en salud, a gasto en educación, pero si los supuestos del marco macro no se cumplen, pues probablemente los ingresos se van a quedar por abajo. Y aquí, pues la disyuntiva es muy real. O estas cosas que habías prometido las quitas, o te vas a tener que ir a un mayor endeudamiento. Pues sí, y como dices, Héctor, la parte no programable del gasto sigue aumentando y aumentando, sobre todo sobre el pago de intereses de la deuda y también pues los compromisos que tiene el gobierno en materia de pensiones, ¿no? Y sí, exactamente, con unos efectos que nos deberían de poner nerviosos, Pascal. A ver, servicio de la deuda viene en 3.4% del PIB y probablemente se quede corto. Pero pensiones, cuando incluyes la no contributiva, tienen una friolera de 5.4% del PIB, 1.7 billones de pesos. Entonces, a ver, yo no quiero a la gente que nos está escuchando marearlos con una danza de números, pero déjame dar un dato bien concreto. ¿Cómo no? Entre lo que nos está costando pensiones y lo que se espera de servicio de deuda, nos estamos comiendo 60% de los ingresos tributarios. Entre las dos cosas. Sí, entre las dos cosas, 60% de los ingresos tributarios. Y lo peor, Héctor, perdón que te interrumpa, es que No. esto va creciendo, ¿no? Porque, a ver, aumentó la pensión para adultos mayores, y aquí no estamos hablando de términos de justicia o injusticia, simplemente de números. Van a ser 6,000 pesos bimestrales. La población mexicana mayor de 60 años va creciendo y seguirá creciendo, y entonces ese gasto... esa erogación, vamos a decir, para no ponerle
pues ninguna connotación, esa erogación va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Sí, Pascal. Además, viene de la mano de Pilar uno, el sistema de beneficio definido, Ujú. que en esta administración se hizo una reforma a Pilar 2 y probablemente para lo que se podía una buena reforma, las AFORES. Pero se nos olvida que la generación de transición le quedan al menos 15 años. Sí. Y la parte de pensiones contributivas en el presupuesto trae un crecimiento de 8%. Ujú. Con el crecimiento que estamos viendo en la economía, pues eso va a ser cada vez una tajada más grande del pastel y nos Claro. tenemos que poner a discutir qué vamos a hacer. Claro, Si porque no, si, estos si, presupuestos van a ser muy frustrantes. si en Disculpa, sí. números redondos crece el gasto o la erogación en pensiones 8% y el país crece 2 o menos de 2, pues en algún momento nos va a alcanzar. Ya nos alcanzó, o Ujú. sea, incluso gran parte de esto pues lo estamos pagando con endeudamiento. Ujú. Y ayer hubo voces, Alejandra Macías lo decía, Sony Villa lo decía, a ver, el problema intergeneracional se ve espantoso todo, y esto a la vuelta de la esquina, Pascal, va a dejar a mucha gente enojada y con razón. ¿Sería mejor un presupuesto más realista? Yo sé que hay quienes piensan que a lo mejor eso afectaría los mercados y la calidad crediticia del país, pero digamos, no solamente más honesto, pero tendría pues mejores efectos económicos para luego no pensar en un recorte a medio camino. Mira, yo creo que es una gran pregunta, porque el presupuesto a lo mejor estiró mucho el marco macro, Ujú. pero al mismo tiempo creo que no es algo que va a poner nerviosas a calificadoras, Ujú. ni mucho menos. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Hay alguien que esté preocupado por insolvencia del gobierno mexicano en el corto plazo, probablemente no. Y Ujú. eso es una muy buena noticia. Creo que lo que sí nos tendría que poner a discutir es cómo arreglamos esto. Hay un problema de viabilidad de mediano y de largo plazo y de muchas limitaciones de política pública que sí tenemos que encarar. Pues Héctor, vamos a ver cómo se da la discusión en diputados de esto y te estaremos buscando si tú nos lo permites. Un placer, Pascal. Gracias. Gracias al doctor Héctor Villarreal, especialista en estos temas presupuestales y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey.